Soy Lina Soya, fundadora de Mariscos Linamar, y estamos aquí en el puerto de Tragob, en Cambados. Mi historia con el mundo del mejillón empieza cuando tenía yo 17 años. Me casé con un mejillonero y ahí empezó mi contacto con las bateas, ¿no? Me divorcié muy joven y empecé de nuevo. Pasé a una depuradora donde ya veía cómo se hacía mi producto y luego ya salté que quería hacer yo mi producto a mi manera. Y el gran salto fue a pasar a esta planta que estamos hoy. Fue un momento muy duro porque fue en el momento que se hundió el Prestige y empezó una hecatombe bastante dura, ¿no? Y ahí es donde estuvo lo más importante que tuve, que es mi familia. Con eso y luego con la ayuda de mejilloneros que creyeron en mí, de transportistas que creyeron en mí, y luchando mucho y trabajando mucho, a veces ahora miro para atrás y no sé cómo lo hice, ¿no? Yo creo que lo importante para que una empresa funcione es rodearte del equipo que sea como tu familia, porque son tu familia. En mi empresa hay muchas mujeres directivas. Ahora ya en primera línea está mi hija, que está preparada para llevar un tipo de empresa como esta, porque yo era más de botas y planta, ¿no? Y ahora mismo hay que tener botas, planta y mucho Excel y mucha vídeo y mucha inglés y mucho de todo, que yo para eso pues me quedaría muy atrás, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de Gadis. Y lo que me gusta de Gadis, aparte de que sea gallego, ¿no? Me gusta que apuesta por las marcas. Y lo que estoy viendo es que las marcas tienden a desaparecer por las marcas blancas. Y en las marcas es donde investigamos, donde innovamos, donde hacemos un montón de cosas. Entonces, yo cuando quiero comprar marcas que me gustan, voy al Gadis, que cree en las empresas, que hacemos marca y que intentamos hacer las cosas muy bien.